Entonces, el capítulo 5, que es el que iniciamos hoy, que se llama Convivir y Ser. Convivir y ser. ¿Quién convivió? Jesús. ¿Cómo fue su comportamiento? ¿Cómo fue su personalidad? Es lo que vamos a analizar. ¿Y con quién convivió? Convivió con los pecadores, con los estigmatizados, con los marginados, con las llamadas prostitutas. Yo en ese punto difiero algo porque hay prostitutas porque hay hombres que las prostituyen. Entonces, la ley que funcionaba y que incluso funciona, pero que en aquel tiempo funcionaba, la ley mosaica castigaba a la mujer adúltera, mas al hombre adúltero no. Siempre ha habido esa inquietud de ese machismo acentuado a través de los siglos. Pero las leyes humanas siguen modificándose para beneficio de la población en la medida en que vamos civilizándonos y comprendiendo los derechos y el respeto que todos merecemos en cualquiera de las presentaciones sexuales que tengamos como espíritu en las diferentes existencias. Entonces el Maestro Jesús lo criticaba mucho porque él se reunía con estas personas a quienes llamaban enfermos, a quienes llamaban muertos, a quienes llamaban pecadores. ¿Quiénes lo llamaban así? Aquellos que tenían la posibilidad de gobernar, de mandar, de tener autoridad, de tener el poder y de tener la ilustración, porque las Sagradas Escrituras eran privativas de la clase intelectual. O sea, los fariseos y los escribas manejaban y tenían acceso a las Sagradas Escrituras y además creaban, como Sanedrín que funcionaba, creaban nuevas leyes, creaban nuevos preceptos, al punto que habían 613 preceptos cuando el Maestro Jesús estaba en la plenitud de su divulgación. Juan de Ángeles nos dice que es innegable que el Evangelio de Lucas posea una belleza especial que lo convierte en uno de los libros bellos jamás escritos, en términos generales. Y el concepto de Juan de Ángeles es un concepto de valor y de respeto. Cuando Jesús había salido de Jerusalén y subía al monte, él narró directamente una de las más bellas y extraordinarias parábolas que se referían al comportamiento humano. Es decir, son las parábolas que toma Juan de Ángeles para hablarnos a nosotros de la psicología transpersonal, de la conducta de nosotros basada en esa enseñanza que el Maestro Jesús nos deja. Se lo llaman el Evangelio de la compasión y de la misericordia. Tenemos aquí que la palabra misericordia y compasión son términos desafiantes de la ecuación existencial humana, porque la misericordia, quienes han analizado etimológicamente esta palabra, proviene de miseria y cardio, corazón, es decir, el sentimiento del corazón ante la miseria del prójimo. Entonces, cuando ya nosotros sabemos que estas tres parábolas tienen esas características, también ella nos aclara que no es la compasión de tener lástima, sino pasión, tener pasión en ese amor. Es decir, que se convierta en un amor bien apasionado. La pasión es neutra, está descrita en el libro de los Espíritus. Solamente nosotros, los seres inteligentes, pensantes, somos los que le damos la dirección de ser buena o de ser mala.
la cargamos con nuestras energías. Cuando nosotros tenemos pasión por algo, ¿cómo hacemos las cosas? Con fuerza, con tenacidad. Esa es la pasión que debemos tener al referirnos con la misericordia que sentimos por alguien. La misericordia debe ir más allá de la piedad. Nosotros tenemos en el Evangelio la descripción de lo que es piedad. ¿Qué es la piedad? Compasión. Una virtud que se despierta, dice que nos acerca a los ángeles, que es una virtud, hija de la caridad, la hermana. De la caridad hermana es la fe y la esperanza. La piedad es una hija de la caridad que nos acerca a los ángeles en ese sentimiento, porque realmente se desprende incluso también del dolor del prójimo. Tenemos piedad por alguien. Entonces también nos dice que puede entenderse estas parábolas de misericordia y compasión con la alegría ante el júbilo de otro. Ojo, nosotros nos alegramos con lo bueno que nos pasa a nosotros. Lloramos con lo malo que le pasa al otro. Pero cuando al otro le pasa algo bueno, no nos alegramos. ¿Qué cosa? Aquí nos está diciendo que con estas bienaventuranzas nosotros tenemos la posibilidad de alegrarnos con el júbilo de otro. Es decir, hacer propia esa alegría. Y todo aquello que se puede hacer debe ser hecho con suficiente pasión y con una devoción rica de bondad y de ternura. Bien, el Evangelio de Lucas en su capítulo 15, que es objeto de nuestras reflexiones en esta presente hora, narra 3 parábolas que son las parábolas de los perdidos, en las que se hace un análisis de las necesidades emocionales del ser ante los sucesos cotidianos, ante las aparentes desgracias, ante las aparentes pérdidas, que deben ser motivo de coraje y de busca, nunca de retroceso ni de desistimiento. Es decir, porque tengamos una prueba, una tragedia, una dificultad, no vamos a rajarnos, no vamos a tirar la toalla, no vamos a desistir del empeño que nos hemos programado. Porque para eso estas parábolas van a ser bien analizadas en este y en los apartes que continúan. Él, el Maestro Jesús, las narró porque, acosado por la hipocresía farisaica de sus férreos enemigos, que lo acusaban de convivir con los miserables, 2 puntos, que eran las meretrices, los ebrios, el populacho, los enfermos, los excluidos, aquellos que con una enfermedad como la lepra eran eliminados del libro de los vivos. Entonces, con eso que andaba el Maestro Jesús era motivo de crítica. Él sentía esa presión de esos enemigos y por eso él elabora y narra estas 3 parábolas de los perdidos. Él no tuvo otra alternativa que la de intentar despertar sus conciencias innobles, adormecidas en relación con los conceptos del bien y de la solidaridad, que incluye también el altruismo. Entonces, estas parábolas tenían el objetivo de despertar las conciencias innobles de los fariseos, de los escribas, de los que realmente estaban atacándolo, porque él andaba con la gente pobre, el populacho, el borracho, la prostituta, tratando de rescatarlos de ese camino y de integrarlos a la vida digna. Él, que era un hombre integral, no tenía temor de contaminarse porque él no tenía sombra. Es lo que nos dice Juana de Ángeles.
De pronto nosotros sí nos contaminamos, porque estamos todavía con la miel, y la miel atrae la mosca. Entonces, en el caso del Maestro Jesús, él no tenía ningún riesgo, ningún peligro, pero los que le estaban censurando eran aquellos seres que, teniendo el poder, el mando, la cultura, las vestiduras súper elegantes, tenían el corazón mínimo, reducido, tenían los sentimientos maltrechos y veían en Jesús un peligro, porque se daban cuenta cómo él descubría, cómo dejaba desnudos a los que se encerraban en sí mismos, como aquellos fariseos que después de invitarlo a comer, y él recibía la comida lujosa, los frutos secos, los manjares deliciosos, llegaba María Magdalena a besarle los pies, a echarle perfume, a enjugarle con sus cabellos sus pies, y él no la rechazó. Entonces el fariseo dijo, si este hombre supiera que quien le está enjugando sus pies es una prostituta, no la aceptaría, luego no es ningún profeta. Él, que capta su pensamiento de inmediato, le da una enseñanza, que no la puedo poner ahora porque me alargaría mucho. Le da una enseñanza donde concluye que aquel que más ama es el que más perdona. Entonces el amor está relacionado con las dificultades que tenemos para perdonar, para olvidar, para amar a los enemigos, para sacar de nosotros los resentimientos, las malas interpretaciones, los prejuicios y todo lo que se nos atraviesa en la mente, que termina anidándose y escondiéndose en los pliegues de nuestro psiquismo, y escondidos en cualquier momento saltan como salta la liebre del monte. Señora Eva, calumniado el Maestro Jesús por estos enemigos que tenían, lo calumniaban y lo trataban de borracho y de glotón, porque él se alimentaba con los infelices y nunca dio una explicación para su actuar, porque como él no tenía sombra, él era un espíritu luminoso, que ya esa palabra la hemos analizado, la he explicado varias veces en sus temas. No obstante, hacía falta legarles el tesoro terapéutico de la misericordia para que entendieran que también ellos estaban hambrientos de luz y de amor, debatiéndose en medio de los sórdidos conflictos en que se refugiaban. Entonces el Maestro sabía que todos estos hombres que lo criticaban, que gobernaban, que mandaban, tenían conflictos, eran amargados, eran personas duras, no eran personas muy pequeñas en su evolución, y el Maestro Jesús también a ellos quería beneficiarlos, despertándole su conciencia, porque entendía que eran hambrientos ¿de qué? Ahorita dijimos, ¿de qué? Ve que si el Pedro dice, ¿de qué San Pedro? De saber, de luz y de amor. La luz puede ser el conocimiento, y el amor, ellos estaban necesitando eso. Entonces, con estas parábolas que también a ellos les he llegado y les devolvía. Preferían no entender que Él es la luz del mundo, y que a semejanza del sol que besa la corona de la flor sin perfumarse, tanto como el pantano putrefacto sin ensuciarse, se detenía sobre las miserias humanas y elevaba a los caídos, evitando que cayesen en los abismos más profundos en cuyos bordes se encontraban. Se daba cuenta el Maestro que toda la conducta de ellos era una conducta que los iba a llevar a un compromiso mayor ante las leyes divinas. Al querer despertarles las conciencias era para que cambiaran de actitud, para que no dijeran, porque ellos iban a llegar a la espiritualidad, no sabíamos.
Sabían porque tuvieron a la mano un maestro que les entregó y les brindó toda esta enseñanza, un cúmulo de enseñanzas maravillosas. Se preocupaban sus desdichados acusadores en mantener los hábitos y la tradición, siempre exteriores, pero con el mundo interior en tinieblas. Es decir, a ellos les interesaba estar con las ropas finas, con las batolas traídas del Medio Oriente, en el lino bordado, con la bufanda que se ponían en la cabeza, pero no se preocupaban por hacer claridad en su mundo íntimo. Y era allí donde el maestro enfocaba el trabajo que vino a realizar. Y se complacían en vigilar a los otros. Eso es propio de la pequeñez humana. No me dedico 5 minutos a mirarme a mí, pero sí estoy vigilante todo el tiempo, detectando las fallas de los demás. Y eso creo que lo ven en Reforma Íntima. Precisamente. Entonces, cuando nosotros tenemos esas lámparas que ven todo lo ajeno, tenemos también que dedicarnos a examinarnos, recordando una sentencia de Jesús. Hoy la recordamos allá en el centro de vida alta: el que no tiene pecado. ¿Cómo hacemos nosotros? Primero tiramos la piedra y nunca nos revisamos. Entonces sus dedicados se preocupaban siempre por los hábitos y la tradición exterior, su mundo íntimo en tinieblas, y se complacían en vigilar a los otros, en descargar las culpas y las mezquindades sobre aquellos a quienes se envidiaban. Es decir, eso todavía existe. Nunca asumimos la responsabilidad de nuestros errores y buscamos siempre archivo expiatorio, porque tú me provocaste, porque tú me llamaste, porque tú me despertaste, porque tú me cobraste, porque por lo que fuera. Siempre estamos buscando en otro la justificación de nuestros errores, porque no eran capaces de asemejarse o por lo menos de aproximarse a ellos moralmente, es decir, aquellas personas que pudieran darle o brindarles una ayuda y un estudio y una enseñanza que los ayudara. Al captar sus pensamientos, el Maestro Jesús, hostiles y despiadados, al oír sus acusaciones, el hombre integral, ¿quién es el hombre integral? Jesús. Se compadeció de esa incuria y expuso su tesis a través de sabias interrogaciones y respuestas adecuadas. ¿Quién de vosotros es el hombre que teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra se pone gozoso y pone a su oveja sobre los hombros, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: regocijaos conmigo, porque he hallado a la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá mayor júbilo en el cielo por un solo pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Hace cuánto el Maestro nos enseñó eso? ¿Y cuántas veces durante nuestra vida religiosa en otro título, digamos, con otro membrete, la hemos escuchado y nunca nos habíamos sensibilizado? Ha sido la doctrina espírita y ha sido la psicología transpersonal de Juana de Ángelis a través de Divaldo la que nos trae y nos motiva para también recibir este legado, porque de pronto fuimos de los fariseos con toda seguridad y hoy estamos aquí para rescatar. ¿Cuál es la mujer que tiene 10 dracmas y que al perder una no enciende una lámpara y barre el cuarto y la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla?
Yo soy una. Miki, ¿tú? También. Merce, no. También. Hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: regocijaos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Del mismo modo, dice el Maestro Jesús, os digo, hay júbilo ante los ángeles del cielo por un solo pecador que se arrepiente. Las profundas parábolas de los perdidos y encontrados son el prólogo apenas de la extraordinaria narración sobre el padre que tenía 2 hijos. Entonces, lo de la oveja y lo de la dracma es el preámbulo para enseñar la parábola del hijo pródigo. En las 3 narraciones, el inconsciente colectivo libera innumerables arquetipos ocultos que se hacen presentes con claridad, como los observamos en el texto. Cuando el hombre y la mujer son presentados, miren que el maestro utiliza el ejemplo de un hombre y luego utiliza el ejemplo de una mujer. El pastor y sus ovejas y la mujer y su dinero. Miren esa inteligencia y esa sabiduría de él. Cuando el hombre y la mujer son presentados respetando el ánima y el ánimus. Es decir, que hombres y mujeres tenemos la misma capacidad de sentimientos. El hombre al perder su oveja y la mujer al perder sus joyas o su dinero. Tenemos la misma situación que expresar en ese sentido. Para servir de base al estudio psicológico de los seres humanos, ¿qué? Es decir, esta es la base para el estudio psicológico de los seres humanos, que a pesar de las diferencias sexuales, tienen las mismas emociones, las mismas aspiraciones, las mismas ansiedades y alegrías, características de cada uno en sus comportamientos. Entonces, la misma profesión del pastor no era la misma de la mujer en aquel entonces. Entonces no podía el Maestro Jesús poner el ejemplo de una mujer abogada como las hay hoy dirigiendo un departamento del Estado, así, asado. No. En aquel entonces la mujer allí con su vasija recogía el agua, preparaba los alimentos, arreglaba la ropa y el hombre salía a hacer su pastoreo. Eran las características de las actividades de cada uno con su sexo. La salud, la paz del espíritu, el equilibrio emocional y psicológico, la armonía doméstica, la confianza, la alegría de vivir, pueden ser considerados como valiosas ovejas y dracmas que todos estiman y luchan por preservar. Vamos a mirar los tesoros. Para el pastor, su oveja perdida. Para la mujer, el dinero perdido. Para nosotros en general como espíritus, esos tesoros son la salud, la paz de espíritu o paz espiritual, el equilibrio emocional y psicológico, la armonía doméstica, que no haya peleas en los hogares, la confianza, la alegría de vivir. Todos ellos pueden ser considerados como valiosas ovejas y dracmas que todos estiman y luchan por preservar. No obstante, las circunstancias del tránsito carnal a menudo crean situaciones difíciles y se pierden algunos de esos valores, o por lo menos algunos de ellos. Es decir, toda esta lista que acabamos de leer, ojalá las cosecháramos en una existencia. Pero con tanta dificultad y el tránsito carnal, nosotros no logramos adquirir todo. Si adquirimos la paz espiritual, perdemos de pronto la alegría de vivir, porque nos martirizamos por alguna otra situación. Entonces, el ideal es conseguir cosechar y cuidar todos estos tesoros. Entonces, no obstante, en el tránsito de la experiencia carnal, a menudo se crean situaciones difíciles, muy difíciles, pruebas, desafíos, en fin.
y se pierden de algunos de esos valores, o por lo menos algunos de ellos, igualmente esencial para la victoria y el bienestar. Sabio es aquel que sin descuidar los otros tesoros se empeña en buscar en el que se perdió, luchando con tenacidad hasta encontrarlo. Si nosotros perdemos uno de esos valores, tenemos méritos y a pesar de las dificultades luchamos hasta recuperar ese valor perdido, que puede ser la salud, la emocional, la sentimental, la laboral, la preocupación que tengamos. Si estamos ante unos desafíos, podemos mantener lo que hemos conquistado y seguir en la lucha para recuperar lo que se había perdido. Al tenerlo nuevamente, cuánto júbilo lo invade. Irrumpe en él una inmensa satisfacción de deseo de comunicar a todos, amigos, vecinos, conocidos, la alegría que siente por haber recuperado lo que había perdido y que volvió a formar parte de su existencia. Entonces, cuando recuperamos la salud, cuando recuperamos la armonía del hogar, mucha felicidad. Así es, señor Pedro. Todos los individuos conducen en el inconsciente individual, ojo con esto que viene ahora, todos los individuos cargan en su consciente individual al niño herido, pesaroso, que dificulta su marcha segura en busca de la paz interior, la salud y la victoria sobre las dificultades. Es decir, todos nosotros tenemos una herida ahí que no nos deja, que nos hace sentir pesada la tarea de encontrar y de recuperar, de buscar, pero ahí estamos en la lucha. Todos nosotros tenemos ese niño herido. El niño herido es el ser humano perdido en el desierto o perdido en la casa, que necesita ser barrida para sacar las capas de sentimientos, barrida para buscar a Brahma, las capas de resentimientos que impiden la claridad de la razón y del discernimiento. Entonces, el niño herido es el que no ha logrado superar sus dificultades y por consiguiente no tiene el equilibrio suficiente para razonar, para discernir. ¿Por qué? Porque está cubierto de resentimiento. ¿De dónde vienen esos resentimientos? Aquí no lo dice. Muchas veces de una infancia cómoda, muy cómoda, en donde el ego del individuo se une a su sombra. Vamos a mirar cómo nos lo dice ella textualmente. A través de la reflexión y de una psicoterapia equilibrada, el niño herido libera al adulto encarcelado que no se puede desarrollar. O sea, nosotros somos adultos, pero en la intimidad de nuestro inconsciente estamos heridos como los niños que se les ha dado su limpia. Entonces, ese niño herido libera al adulto encarcelado que no puede desarrollar y se produce una integración entre la sombra y el ego que proporcionan indescriptibles alegrías al self. ¿Por qué? Isma, ¿por qué? Cuando el ego se une a la sombra, ese descubrimiento produce. Entonces el ser dice, ya empieza el trabajo, empieza la liberación, sale de la cárcel, sale de la cárcel que estaba allí apresado con los resentimientos, que aspira a la unión absoluta de las dos fisuras de la psique. Aquí nos muestran nuestro psiquismo fisurado, self y sombra. ¿Verdad, Galo? Self y sombra. Entonces, cuando la sombra y el ego se unen, el ser se alegra porque la cortina o la fisura se va a diluir y se va a incorporar a las experiencias positivas
aquello que tiene guardado y que hace de nosotros hombres mezquinos, prisioneros, resentidos, allí, almacenando allí esa situación. Jesús conocía esa circunstancia, identificaba a los antagonistas interiores y por eso trabajaba con las mejores herramientas, que eran la bondad y la compasión, que eran los recursos psicoterapéuticos que poseía para ofrecer a la colectividad, a la masa de los sufridores y al mismo tiempo a los adversarios soeces, a sus enemigos, que no lograban perturbarlo. Es decir, toda la maldad, toda la hipocresía, todas las intrigas de los fariseos, a él no lograban desequilibrarlo. ¿Por qué? Porque era un hombre integral, porque no tenía sombra. Pero él sí sentía el deber también de ayudarnos, como ayudar a toda la comunidad. A los sufrientes, inclusive ellos eran más enfermos todavía. Doctora, y eso contrasta con la frustración que produce saberse a un imperfecto o darse cuenta de sus propios errores. Ay, pero eso no debe dar frustración, eso debe dar coraje para trabajar en la reforma. Porque lo malo es que yo me crea la última guapanela con hielo en el desierto, que yo me crea la de las soluciones, la de resuelve, la del poder, la que tenga la varita mágica, ¿no? El encontrar con mi problema es una ayuda. Y al tener yo esa claridad de que tengo esta dificultad y que la tengo que mejorar, voy a tener la ayuda a nivel espiritual para que mi voluntad se fortalezca y yo pueda resolver y superar. Las tres parábolas de la esperanza, que son los tesoros arquetípicos existentes en el inconsciente de todos los individuos, deben ser vividas con urgencia. Este libro es nuevo, este no es de hace 20 siglos, este lo escribe Juana hace unas 3 décadas más o menos, con el análisis de esa sabiduría que el Maestro Jesús nos deja en estas parábolas. Dice, ya debe ser vivida con urgencia, ya sea sumergiéndose en la reflexión acerca de la existencia de cada uno, o a través de la observación de los acontecimientos naturales de todos los días para tratar los conflictos que provienen de las pérdidas. Todos hemos tenido pérdidas. Todos. Ya lo vamos a ver. Con el fin de que sirvan de base para las resistencias en las búsquedas del encuentro. Lo que yo perdí, lo tengo que buscar. La paz que perdí la tengo que recuperar. La estabilidad emocional que se alteró la tengo que encontrar. Entonces, pérdida y encuentro. Estamos en encuentro y autoencuentro. Entonces, lo que yo he perdido lo tengo que identificar para poderlo buscar hasta encontrarlo. Y eso me va a dar el equilibrio. Y la paz interior. Exacto. Y entonces va a haber pérdida y va a haber el encuentro. Se me perdió la moneda y la encontré. La sociedad ha estado constituida en todos los tiempos por personas como aquellas, las del tiempo de Jesús, a las cuales Jesús dio prioridad, comiendo y bebiendo con ellas, es decir, sentándose a la mesa de la fraternidad para alimentarse sin los alardes ni las preocupaciones exteriores propias de las observancias israelitas. Entonces había que comer a la orilla del mar, al pie de una piedra, debajo de un árbol. Eso se llamaba la mesa de la fraternidad. Los fariseos lo invitaban y la mesa era lujosa. Había
personas encargadas, digamos los meseros, los que servían el vino, los que traían el pan, los que traían los dátiles, los que traían el pescado seco. Él a todo eso asistía, pero cuando él asistía a aquellos de aquel momento era para demostrarles a ellos su fraternidad, es decir, que eran sus hermanos, como todos nosotros somos hermanos de Jesús. Sentándose a la mesa de la fraternidad para alimentarse sin los alardes ni las preocupaciones exteriores. En las mesas de los fariseos había que ir elegante. Acá no, con 3 puntadas. Propia de la observancia israelita, con lo cual demostró que su mayor preocupación era lo interior, la intimidad del ser, la psiquis, antes que lo exterior, el ego, la apariencia encubridora. Es decir, el ego le mostraba la vanidad, mostraba la presunción, mostraba el lujo. Entonces para él era más importante la sencillez, la humildad, el compartir con los que no podían devolverle esas mismas atenciones. Es muy grande la cantidad de trastornados psicológicamente hablando, y nos está diciendo que hoy por hoy también hay personas como en aquella época, debido a la preservación en sí mismo del niño herido de los complejos narcisistas y de inferioridad. ¿Cuál es el niño herido? ¿Cuál es el complejo narcisista? Tú eres lo más lindo, tú eres la más linda, tú vas a ser reina de belleza, tú te vas a casar con un hombre rico, y hacemos de ese niño o de esa niña una narcisa. Y se ve en el espejo y se siente linda, y más linda. ¿Qué dice el señor Pedro? La regla de culpa, que uno queda dentro de eso no podemos tomar. Bueno, eso le tocó a usted, ya vi. Imagínense, entonces hoy, y la verdad que no es censura ni mucho menos, pero ya hay salones de belleza para las niñas, para los niños. La pila de motilados raros que hay, que no entiendo, esas crestas que se hacen, esos cosa espantosa. Pero cuando de niño no se cuida el crecimiento de esa personalidad de manera correcta, se está alimentando el narcisismo en los pelados y en las niñas. Dice, del egoísmo y la presunción que impiden al individuo autorrealizarse. Siempre están observando lo que no tienen, lo que aún no consiguieron, dejándose afligir por la imaginación atormentada fuera de la realidad objetiva y perdiéndose en esos pensamientos. Entonces, normalmente vemos en las criaturas, en los niños y niñas, que quieren ponerse lo que el otro se puso, el aretito, que quieren ponerse el tatuaje, que quieren ponerse el chorcito. Y comer lo que no puede. ¿Comer qué? Porque no puede. Los días. Vivir una vida de... Ajá. No, hablando de los niños, ellos empiezan a antojarse de lo que ven en los otros. Y los padres a complacerlo, porque como es más bonito, el más lindo, el más bello, el más inteligente, entonces empieza una demanda. El espíritu del niño es un espíritu viejo, que trae una trayectoria y un conocimiento y un manejo y una paciencia para conocernos y saber que nosotros vamos a subir hasta un cierto límite y empezamos a descender cuando ellos vayan en empinada. Entonces ellos se llenan de paciencia porque saben que en algún momento ellos a nosotros nos pueden arrodillar. O sea, a nosotros nos corresponde educarlos de una manera correcta, con valores intrínsecos. Lo externo, en algunas cosas se puede ceder, en algunas sí, y en otras no tanto. Entonces incluso el pelado, cuando no le dan lo que piden,
así no lo necesite, se aflige, llora, patalea, quiere el celular, quiere la tablet, Belén con su sobrina, quiere la tablet, le quiere quitar el celular a Belén, cuando llama a Belén, espérame, Gabriela quiere... Entonces se da cuenta uno ahí que los niños empiezan a mandar, además de manipular, y mandan, y piden, y ordenan, y de pronto los papás cansados para quitarse esa galleta encima, lo quitamos y lo complacemos, y ya él sabe que con el berrinche lo complace. Si ahora Rebelio con sus dos nietas, igual. El encuentro solo será posible cuando el individuo se decida a autopenetrarse. ¿Qué es autopenetrarse? Autoconocerse, autoanalizarse, autoencontrarse. Cuando tomemos esa decisión, entonces será posible el encuentro. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? La moneda representada en los valores morales y éticos que hemos perdido, que no tenemos y que no hemos conquistado. A identificar la raíz del drama conflictivo y se disponga, entonces para ese encuentro, se disponga con coraje a luchar a través de la liberación, regocijándose con cada encuentro, con cada realización dignificante. Logré esto, logré esperar sin rabia, sin tirar sátiras, estuve en la fila del banco, me encontré con Félix, me llamó para darme el puesto, le dije que no, porque ese puesto, si él me lo daba, él tiene que salirse del puesto, porque los demás están en su turno. Porque es que nosotros somos pretenciosos, buscamos la palanca, ¿ves? ¿Quién me ayuda? Para yo brincarme, porque el tiempo de los demás no me importa, el mío es el valioso, y no es así. Y nosotros debemos comenzar a respetar el tiempo de todos, que es oro, y el tiempo que se fue se perdió, no regrese. Si lo cultivamos, es un abono que tenemos allí. Entonces, cuando nosotros aprendemos eso, vamos a sentir el regocijo por cada encuentro que hagamos de cada uno de esos valores, de esos logros que habíamos tenido, que los perdimos o que apenas los estamos cultivando y que son parte de nuestra dignidad. Quien teme avanzar y solamente observa el camino, permanece imposibilitado para conquistar espacios y alcanzar la cumbre de las montañas de los problemas desafiadores. Entonces, quien teme avanzar y solamente observa el camino, uy, eso sí es demorado. ¿Cuánto? Uy, eso no. Entonces, cuando nos ponemos en esa actitud de observar los caminos, no vamos a desprender, no vamos a despegar. Es como si nos dieran un carro nuevo, todo nuevo, pero sin gasolina. Entonces, en vez de buscar la gasolina, lo que nos molestamos porque el carro no camina. Entonces, eso sucede. Cuando nosotros vemos el trabajo que tenemos por delante y nos desesperamos porque lo vemos lejos, entonces ahí vamos a perder los espacios de un buen trabajo, porque la montaña de problemas nos están esperando. Paso a paso, dice Juana, etapa tras etapa, van quedando atrás los hitos de la victoria. Algunas victorias serán pequeñas, otras serán más importantes, que permitan a la conciencia propia integrarse en la conciencia cósmica sin la pérdida de su individualidad. Recordemos que hay una doctrina que es el panteísmo, que dice que nosotros somos una gotica de un océano, el océano es Dios y nosotros volvemos al océano y nos perdimos allí. No vale la pena mejorar porque tarde que temprano vamos a ser parte de Dios. No, nosotros no vamos a perder jamás nuestra individualidad, nuestros logros, nuestros haberes. ¿Con qué llegamos al mundo espiritual? ¿Qué llevamos en nuestras manos, en nuestros corazones, en nuestra mente? Eso es lo que nos va a mantener con una característica, como una identificación, como una cédula de ciudadanía a nivel espiritual, son todos esos logros.
Así que por muy cortas que sean las victorias o por muy largas, nosotros tendremos que hacer conciencia para integrarnos a la conciencia cósmica sin la pérdida de su individualidad. Recordemos que hay una doctrina que es el panteísmo, que dice que nosotros somos una gotica de un océano, el océano es Dios y nosotros volvemos al océano y nos perdimos allí. No vale la pena mejorar porque tarde que temprano vamos a ser parte de Dios. No, nosotros no vamos a perder jamás nuestra individualidad, nuestros logros, nuestros haberes. ¿Con qué llegamos al mundo espiritual? ¿Qué llevamos en nuestras manos, en nuestros corazones, en nuestra mente? Eso es lo que nos va a mantener con una característica, como una identificación, como una cédula de ciudadanía a nivel espiritual, son todos esos logros. Así que por muy cortas que sean las victorias o por muy largas, nosotros tendremos que hacer conciencia para integrarnos a la conciencia cósmica, a Dios, sin perder nuestra individualidad.